Fernando, para mí un gusto que estés en la revista Bolivia, el país que construimos, y también ahora en la revista Latinos, el país que construimos, esta propuesta que le estamos sacando desde los Estados Unidos. Fernando, ¿cómo has visto la coyuntura en Bolivia en este momento, tomando en cuenta lo que está pasando, ¿no? Se habla de que hay un proceso contra la expresidenta Yanine Áñez, se habla de un golpe de Estado. Se habla de que el expresidente Carlos Mesa, don Jorge Quiroga, también expresidente de Bolivia, tendrán que declarar en la fiscalía ante un caso, pues, para algunos muy particular. ¿Cuál es tu lectura de lo que está viviendo en este momento Bolivia? Para situar en el contexto, debemos tomar siempre en cuenta los 14 años del gobierno del MAS. Ha sido un gobierno donde prácticamente ha habido un control total del aparato del Estado y a partir de ahí se ha ocultado muchas cosas: corrupción, violencia, nepotismo. Y ha habido la ruptura en el 2019, una ruptura que por la convulsión social, por la contestación social frente a esos hechos, no solamente de la corrupción, sino del fraude. Ya el 21F y el último fraude electoral. Entonces la gente se rebeló evidentemente, pero las cosas no terminaron ahí. Abandonaron el poder, escaparon, cierto, porque no había posibilidad de contener para Morales en ese momento la coyuntura tan agitada. Y por suerte o por desgracia le toca asumir la función de poder a Áñez. ¿Está? Yo digo por suerte o por desgracia. En el momento tal vez era una especie de lotería, que alguien que aparezca como presidente, pero luego se convierte eso en una especie de infierno para el gobierno de Áñez. Primero, no tienen visión de Estado, no tienen una política económica ni política así pura de manejo del Estado. Entonces ahí aparece la gente divirtiéndose más que administrando el Estado. Corrupción rápidamente, respiradores, viajes de familiares, protagonistas bien agresivos como Murillo y el propio Arias, etc. Y eso termina muy mal con las elecciones, porque la gente cuando prueba el poder ya quiere el otro salto. Es una tradición muy negativa, patológica en Bolivia. A partir de ahí, entonces, el MAS ha seguido en el gobierno con Áñez. No ha habido golpe de Estado, porque si hubiera habido golpe de Estado, hubieran tenido que cerrar el Parlamento, cerrar completamente, perseguir a los partidos políticos, proscribir partidos políticos. Eso era golpe de Estado. Eso no hubo. Más bien el MAS se ha potenciado a partir del gobierno de Áñez y vuelve al poder con Arce. Entonces ahora es la época de la venganza y de persecución política a todos los que han participado en ese régimen. Entonces la excusa de no querer asumir la presidencia por Salvatierra, por ejemplo, o por Borda, que estaba oculto, hace de que ha potenciado las fuerzas del MAS para que pueda volver el MAS, esta vez con Arce. Entonces ahora estamos en la etapa de la persecución política y tienen que justificar con la persecución política, justificar de que no ha habido nunca fraude, es decir, borrar completamente. Luego, borrar al mismo tiempo con los fiscales todo lo que se llama la corrupción de los 14 años. Ningún funcionario de jerarquía está siendo procesado. Todos los juicios que empezaron se borró de la noche a la mañana. Ahora se tiene el chivo expiatorio o varios chivos expiatorios, de los cuales se va a escoger al menos 2 para lincharlo políticamente. De esa manera sanear los 14 años de corrupción y sanear a limpiar la cara de Evo Morales. Entonces estamos en ese proceso muy peligroso. Esto no es así nomás. Esto puede crear otra ofensiva popular.
o sea, del pueblo, de otras fuerzas, puede crear. Y eso puede ser muy dramático para Bolivia porque Bolivia es un estado fallido, donde nadie respeta las reglas de juego. Nadie absolutamente cumple las cosas, casi nadie. De 1 sobre 1000 habrá un hito. Entonces es un estado que no podemos organizar. Lo plurinacional desorganiza las instituciones. No tiene rumbo en este momento Bolivia, ni como estado, como sociedad, ni visión de país. No tiene, lamentablemente no tiene. Estamos enfrascados en luchas intestinas de grupos de poder, llamaría así, con nombre y apellido, oligárquicos y criollos, que se ocupan de usar a los aymaras y quechuas, una vez disfrazándolos de indígenas. Y todo el poder del aparato de gobierno actual es oligárquico, descendientes todos de hijos de latifundistas, de criollos, y las Bartolinas, los Tupac Cataris están ahí, digamos, para marchar, para agredir, hacer un poco de show en el Parlamento para hacerse pegar y decir, me discriminan racialmente y por eso me pegan. Entonces hemos llegado a una especie de jocosidad, pero muy peligrosa. Fernando, en ese tu análisis, ¿tú crees que en Bolivia todavía existe lucha de clases? ¿O en qué etapa estamos en ese tu análisis? A ver, la lucha de clases es una tesis marxista, evidentemente, que dividió la sociedad entre los que dominan y los dominados, o entre los que trabajan y los que explotan. Pero eso no es así mecánica la sociedad. La sociedad boliviana, desde el inicio, es una sociedad heterogénea, donde existen culturas, naciones, que no han participado en el Estado ni en la construcción del Estado del 1825. ¿Quiénes se adueñaron del Estado en 1825? La oligarquía latifundista y todos los criollos que estaban acá. Población 200.000 personas. A partir de ahí comenzaron a reforzar ese grupo político, económico, con gente de origen extranjero. Árabes, serbios, libaneses, toda esa gente. Incluso había protagonistas alemanes en una época. Entonces se adueñaron, pero tenían una masa de población, aymara quechua, que estaba ahí llamado indios, después campesinos, donde no participaban en el Estado. Entonces la lucha de clases en términos marxistas existe en la relación capital-trabajo, pero en una sociedad producto de la colonización existen luchas, contradicciones no resueltas. ¿Cuáles son? La cuestión de la identidad, la cuestión de la cultura y las relaciones de dominación que se ocultan a través del sistema educativo. El sistema educativo en Bolivia es para descerebrar al estudiante. Toda la historia que aprendemos es cuento oligárquico criollo para ignorarnos. Pero en la realidad no está resuelto ese problema. Entonces va a seguir habiendo revueltas, rebeliones e incluso luchas de carácter étnico en Bolivia y va a ser cada vez más fuerte. En ese marco, Fernando, para terminar esta parte de Bolivia, ¿cuál es el rol de los aymaras, de los quechuas? ¿O todavía están invisibilizados? ¿Cuál debería ser su rol en este siglo XXI? A ver, la sociología, los antropólogos, las universidades nunca se ocuparon de estudiar a los aymaras quechuas. Es gente extranjera que se ocupa. Yo revisé los autores, no hay. Si estudiaron alguna vez un poco es para vivir de ese estudio, llamándolos indígenas. El aymara quechua es una sociedad abierta y como tal ha ocupado todo el territorio boliviano en términos económicos. El 70-80% de la población de Santa Cruz es Colla aymara quechua. Así que no estén de acuerdo conmigo, es así, porque yo visité, he hecho trabajo de investigación. Tarija lo propio, Beni Pando lo propio. Entonces hay un avance económico de los aymara quechuas en la acumulación del capital mercantil. Todavía no son burgueses, son mercaderes, con mucha plata, pero no capitalistas, sino con mucha plata, propiedad inmobiliaria, bienes, etcétera, etcétera.
Entonces su accionar es muy importante, en este momento son protagonistas a nivel económico. Sin esa economía aymara no habría empleo en Bolivia. Eso lo que llaman informal es la economía aymara, que absorbe gran cantidad de mano de obra, salarios bajos, cierto, pero la gente tiene trabajo. El Estado, el gobierno no crea empleos, no genera riqueza, solamente mantiene a una burocracia. Entonces el protagonismo en ese momento es importante a nivel económico. De aquí a 20 años va a haber el protagonismo político recién, no como izquierda ni socialista. Protagonismo aymara del mercader, del capitalista aymara que se va a disputar los espacios de poder, primero en la banca, comercio exterior y luego la disputa por el poder político. Ese es, por ahora, cómo se está moviendo la aymara silenciosamente, y mucha gente no quiere reconocer, ningún partido quiere reconocer. El aymara no es socialista ni de izquierda, el aymara es ultraliberal en este momento. Trabaja día y noche, vende, compra, está en el mercado, toma decisiones individuales de cuenta propia. Esa gente es la que crea empleo en Bolivia. Si no fuera esa gente, Bolivia podría derrumbarse económicamente en cualquier momento. Interesante, Fernando, tu análisis. Permíteme, por favor, hablar un poco acerca de la región. En estos días hemos visto que en Perú prácticamente ha ganado los comicios el profesor Castillo, y se habla ahora otra vez del socialismo del siglo XXI, se habla del movimiento, que el ALBA ahora tal vez se fortalecería. Bueno, se está especulando mucho. Mucha gente, amigos peruanos, escribían a la revista Latinos y decían, pues ahora va a ser igual que Evo y tal vez Castillo va a querer quedarse mucho tiempo en el poder. Hay gente que se está queriendo ir del Perú, y hay otra gente que también dice ahora nos toca a los movimientos sociales tomar el poder justamente, y es más, le están pidiendo ya al profesor Castillo ciertas cuotas y que cumpla sus promesas. ¿Cómo tú ves la región? ¿Cómo ves el fenómeno del Perú y el nuevo presidente? Perú y Bolivia tienen muchas cosas similares. Estando en el Perú, uno está en Bolivia, y estando en Bolivia está en el Perú. Es la misma población aymara quechua que está, y fundamentalmente en el sur del Perú. Entonces, la conducta económica, el accionar económico de la gente de Puno, Huancavelica, toda esa gente es como la gente de Bolivia. Las ciudades del sur de Perú son como las ciudades del Alto. Miles de aymaras quechuas del Perú están en el Alto en este momento, trabajan, tienen propiedades, son bolivianos, al mismo tiempo peruanos. Entonces hay una emergencia de contestación y afirmación étnica tanto en Bolivia como en el Perú. La lucha de los cataristas de buscar la afirmación de la identidad de aymara quechua ha trascendido la frontera peruana y ha movido las mentes del sur del Perú para esa afirmación económica y política en el sur del Perú de los aymaras quechuas. Ahí es donde aparece la mano de la izquierda internacional. Como no funciona la lucha de clases, no funciona la cuestión del proletariado y no puede funcionar el socialismo, entonces hay que capturar la cuestión étnica, racial y enfrentar con eso para tomar el poder. Están usando, la izquierda está usando a los aymaras y quechuas, tanto en Bolivia como en el Perú, para propósitos hegemónicos que respondan a los dictados de Cuba y de Venezuela. Es lamentable. Como las universidades peruanas y bolivianas han sido los centros donde se descerebró a la gente a odiar el capitalismo, el imperialismo y buscar el socialismo, entonces la gente está respondiendo con esa alienación política e ideológica. Ahora, en Perú es interesante porque todo el sur está con Castillo, ¿de acuerdo? Todo el sur, todo lo que son aymara quechuas. El riesgo de que eso sea usado políticamente por la izquierda. E incluso podía dividir Perú. El sur podía proclamarse otro estado frente al norte. Podía provocar también al sur
intentos de secesión hacia Bolivia. Porque la cuestión étnica es muy, muy complicada, muy dinámica y tiene mucha fuerza. Entonces, mire, Perú, el sur del Perú, el norte de Chile y todo lo que es Bolivia es población aymara quechua que ya está impregnada, enraizada económicamente. Entonces, estamos en una coyuntura en los Andes donde puede haber fenómenos políticos muy importantes y también peligrosos. Ningún estado, ni Chile, ni Perú, ni Bolivia, están seguros de cómo se va a mover el mundo aymara quechua en este siglo XXI. En la región, ¿qué implicaría esto, Fernando? Estamos saliendo o estamos en medio de la pandemia y todo el mundo habla de salir, de reinventarse, hay esos conceptos, pero todavía la región, la tasa de desempleo es muy alta. Bueno, tú manejas muchos indicadores, pero para resumir mi pregunta, entonces, ¿qué espera la región? ¿Qué espera Sudamérica? ¿Cuál sería la perspectiva para los pueblos? Frente a la pandemia, ¿qué muestra? Muestra y desnuda la incapacidad del manejo de la ciencia en los países llamados del tercer mundo o subdesarrollados. Europa, Estados Unidos, Europa, China, Rusia se imponen tecnológicamente y nos tienen de rodillas. Y ve a los tercermundistas pidiendo vacunas por aquí y por allá porque han sido incapaces de tener sus propios laboratorios. Sin embargo, han gritado antiimperialismo, anticapitalismo, entonces nosotros ahora estamos a la merced de Occidente. No hay. Ahora, ¿cómo entonces en ese escenario podría moverse las cuestiones sociales políticas en Sudamérica? Algunos países son estables como Argentina, Brasil, Chile, pero en los Andes no nada está dicho. Ningún estado es firme, consolidado, soberano, ninguno. ¿Por qué no está consolidado? Porque esos estados se han hecho sobre y aplastando a las naciones aymara quechuas. Si los Balcanes han reventado, ha explosionado, ¿por qué no puede explosionar los Andes? Entonces hay que estar atentos. La pandemia va a servir para reprimir a la gente, ¿cierto? Pero las cuestiones de identidad nacional, cultural, no mueren así nomás, por más que se haya hecho sobre ellos el Estado, no mueren. Siglo XXI, no sé si Bolivia todavía seguirá siendo Bolivia. Siglo XXI, al final, no sé si Perú seguirá siendo Perú unido o estará dividido entre el norte y el sur. Entonces hay un fenómeno de identidad cultural, étnica, que está tomando fuerza, que podría ser una de las salidas para los aymaras quechuas, al menos para tener su propio estado, podría ser. Pero también podía abrir paso esa convulsión, esa contestación a regímenes de izquierda totalitarias. Entonces tendríamos que vernos con un tipo por 40 años gobernando, con represión, sin libertad de expresión, porque ahí apunta ahora el marxismo internacional, el comunismo internacional apunta a capturar las contestaciones étnicas para imponer el famoso socialismo del siglo XXI, que nadie conoce, ni ellos ni nadie conoce, nadie ha vivido, no es un modelo económico ni social, sino más bien es un pretexto para ejercer dominación y dictadura. Gracias, Fernando. Realmente, como siempre, es enriquecedor hablar contigo, tu visión. Bueno, te pido tus palabras finales a modo de despedida y gracias por el contacto. Gracias a su programa. Y bueno, pues hay que estar atento, hay que cuidarse, cierto, pero tenemos que cambiar de mentalidad, incluso en el estudio. Ya no podemos seguir repitiendo las viejas teorías, como postcolonialidad, el colonialismo, la descolonización, que son invenciones de los europeos para que nosotros nos distraigamos en eso y olvidemos la economía y olvidemos nuestras instituciones. Un abrazo, Fernando, y como siempre, un gusto hablar contigo.
Hasta luego, hasta pronto.